no sabemos en qué parte, pero bueno, de lo que tenemos conocimiento en el Estado de México, en Acapulco, tal vez en algunas otras partes del país y en el extranjero, en Chicago, y no sé si en algún otro lado. Les saludamos y le damos la bienvenida y felicidades en este año que iniciamos 2024, que seguramente traerá una cantidad ahí de situaciones difíciles, importantes para cada uno de nosotros. Pero estamos seguros, iniciamos este año seguros de que pues estamos acá porque tenemos la seguridad, la certeza de que si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, viviremos seguros en medio de las circunstancias difíciles. Felicidades a cada uno de ustedes. Feliz año. Que en medio de todo lo que vamos a vivir, todo lo que trae este año, que Dios ya lo sabe, a Él no le va a agarrar nada por sorpresa. A lo mejor a nosotros de pronto sí, habrá algunas cosas que no esperemos, pero por eso estamos aquí. Quiero reconocerles a cada uno de ustedes, el que estén aquí hoy presentes. Y el que estén aquí presentes, pues es un gran primer paso. Ahora den un segundo gran paso, y luego un tercero, y luego un cuarto. No se establezcan, no dejen que en su mente y en su corazón exista la posibilidad de no estar acá un domingo. No dejen que se meta esa posibilidad. Porque si ustedes dan chance a eso, pues obviamente va a suceder. ¿Están de acuerdo? En cuanto a la ofrenda, dice la palabra, proponte en tu corazón. Eso es lo mismo para estar acá. Proponte en tu corazón, que son los propósitos, ¿verdad?, que hacemos en Año Nuevo. Triste, lástima por los que no están acá, pero ustedes que sí están aquí, que ya dieron este primer paso, den el segundo, el tercero, hasta el 52. ¿Ok? Y lo mismo, propónganselo con el discipulado, cada semana. Estamos empezando bien, no solo por su asistencia en este día, sino por esto que les estoy diciendo. Propónganse estar presentes los 52 domingos del año, todas las reuniones que tengamos de discipulado y todo lo demás que venga de parte de Dios para nosotros. No solo para estar presentes, sino para servir. Propónganse servir, estar acá para recibir, pero también para dar, ¿verdad? Con todos los dones. Estoy tomando ya el tiempo de lo que quiero compartir y quiero ir preparando un poquito el terreno para lo que vamos a ver ahorita más. Me voy a tomar el tiempo para hacerlo y decirles a ustedes, de todos los que nos ven, que desde el primer día de Río, Dios nos ha regalado, lo digo a propósito, o sea, con el sentido de lo que estoy diciendo, Dios nos ha regalado, así es una gracia de Dios. Desde el primer día y cada día desde el 2003, Dios nos ha regalado una enseñanza abundantísima de su palabra. Pero, sobre todo, y a pesar de mis errores como ser humano, como pastor, no solamente una enseñanza abundante, sino pura, más que nada pura. ¿A qué me refiero? A que no ha habido contaminación de ideas personales o de corrientes humanas que contaminen la enseñanza que se ha dado en Río de Agua Viva desde el primer día que Dios nos permitió empezar a ministrar su palabra. Ministrar es como
la medicina, administrar, darla. Y creo yo, ustedes me dirán si no, nos asombramos de la enseñanza que recibimos de parte de Dios, vez tras vez que nos reunimos en un momento como hoy, nos asombramos de las maravillas que encontramos en la Escritura. Les preguntaba, ¿sí o no? Y les decía, díganme si estoy equivocado. ¿Nos asombramos? Y esto, que ha sido desde el principio, creo yo que se ha ido aumentando en los últimos meses, ¿no? Se ha ido aumentando al descubrir cosas que jamás pensamos que estuvieran ahí en la palabra. Y como un platillo especial, si quieren a los que les gusta más el postre, si quieren el postre, nos regaló 2 palabras proféticas al final del año pasado. Sí. Una de ellas, por si ya no se acuerdan, es para que esté presente. Es que Dios quiere sanar la herida de la serpiente en la descendencia bendita. ¿A dónde hirió la serpiente? En el talón. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Para impedirnos precisamente lo que hoy otra vez desafortunadamente vemos, para impedirnos caminar, para que no estés presente. Te hiere en el lugar donde sabe que no vas a poder estar, no vas a poder caminar. Por ejemplo, si tu punto débil es la enfermedad, te va a estar hiriendo por ahí, para que cada vez que te dé un catarro no estés acá. Si tu punto débil es la economía, te va a herir por ahí y te va a decir, no vayas el domingo porque necesitas sacar dinero para seguir viviendo. Te va a dañar por ahí, te va a meter su veneno por ahí. Y así con cada uno de nosotros, nos hiere para que no caminemos constantemente con él. Imagínate que tú vas con tu hijo chiquito caminando por la calle, se suelta de tu mano y tú sigues caminando. ¿Tu hijo de 5 años va a ir a la par tuyo? ¿Qué tendrías que hacer? Detenerte, ¿verdad? Pero la vida sigue, los problemas vienen, los tiempos se cumplen. Entonces el que se queda rezagado porque no está caminando, pues allá se va a quedar. Pero Dios quiere sanarte del calcañar para que camines bien los 52 domingos de cada año. ¿No? ¿También? A ver, pongan cara de año nuevo, por favor. No pongan cara de año viejo. No pueden llegar con la misma cara, ¿están de acuerdo? Año nuevo, caras viejas. Año nuevo, actitud vieja. No, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Y la segunda promesa que nos dio, palabra profética, esperemos que este sea nuestro año 7 para crecer como el bambú. Que después de años de que parece que no sucede absolutamente nada, de pronto, en semanas, esa cosa crece. A ver, digan conmigo, hablemosle al Señor, digan conmigo, Señor, durante años he visto como que no pasa nada en mi vida, pero no me muevo por vista, sino por fe. Y yo creo que al conocer tu palabra y al estar en tu casa este año, de repente creceré como el bambú. En semanas veré tu bendición gigante en mi vida. Lo creo en el nombre de Jesús. Ahora, en línea con esto, les anuncio que en este año la palabra de Dios nos va a llevar a lugares que todavía hoy ni siquiera imaginamos. Así como nos ha venido asombrando, nos va a seguir asombrando. Y como dice Jeremías 33:3,
nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que hoy no conocemos. Y sobre todo, miren la frase que voy a utilizar, nos revelará su revelación. No hay nueva revelación. La revelación es la palabra de Dios, pero nosotros no vemos lo que ahí está. Nos las va a revelar. Cosas que siempre han estado ahí, pero que no las habíamos visto y que son para nosotros, para ti, para mí. ¿Por qué son para nosotros? ¿Porque somos especiales? ¿Porque tenemos la mejor actitud cada que venimos a la casa de Dios? Pues pongan la mejor actitud cuando vengan a la casa de Dios. No, pero ni siquiera es por eso, sino nos va a revelar lo que está ahí, lo que siempre ha estado ahí, por causa de los tiempos que vivimos. Son para nosotros porque Él quiso que viviéramos en este tiempo, en los tiempos finales de la historia de la humanidad. Imagínate nada más. ¿Te imaginas vivir en la época de la Edad Media, sin luz? ¿Te imaginas vivir en la época de Luis XV con esos vestidotes y los corsets y que no había baños? ¿Te imaginas, mi querido Bruno, estar sentado tú y yo en un baño público ahí? Así, y no eran de dos, eran de 20 hombres ahí sentados, todos, y las mujeres igual. Todavía existen. Dicen por acá que todavía existen esos lugares. Pero bueno, serán ya algunos casos ahí, pero imagínate que ustedes y yo acá lleguemos media hora antes del servicio para... Ahí tendríamos que aprovechar para nuestros tiempos de oración, ¿verdad? Previos a la... Pero Dios nos eligió, te eligió para que vivieras en los tiempos finales. Por eso es que Dios va a traer esta revelación de su revelación. No es una nueva revelación, es lo que siempre ha estado ahí en la revelación, pero ahora nos va a dejar entender. Todo en el mundo se va a poner más feo, pero a nosotros, a nosotros nos va a alumbrar Jehová con la lámpara de su palabra y vamos a habitar seguros en él. Entonces, antes de ir a la enseñanza de hoy, retomar el camino que empezamos, que hemos llevado, y a propósito de esto que acabo de decir y de la enseñanza misma que vamos a recibir, les voy a compartir rápidamente lo siguiente. Esto es parte del mensaje. ¿Mucha hambre, mi querido Armando? Denle algo, Armando, se está comiendo su dedo, por favor. Pero hay que llegar media hora antes para que comas en pan de vida. Déjenme tomar este tiempo. Lo que Dios nos está permitiendo conocer de su palabra, que siempre ha estado ahí, está sacudiendo los cimientos de nuestra persona, de nuestra fe, y esto puede ser usado para bien o puede ser usado para mal. Entonces, por eso es necesario que yo les hable de esto rápidamente en este inicio de año. Esta enseñanza que les voy a compartir hoy, que estamos recibiendo y lo que les voy a compartir hoy, como toda enseñanza de la palabra, es una enseñanza que tiene poder en sí misma. Hay gente que esto que yo les estoy compartiendo, que Dios nos está dando, lo usa y lo ha usado para hacer mal, de muchas maneras. Lo ha usado para manipular. Eso es un ejemplo. Y en la gran mayoría de los casos para meter miedo. Y lograr miedo con el fin de lograr sus propios intereses personales, que normalmente son de enriquecimiento y poder. Pero tú también podrías usar mal esta enseñanza que estás recibiendo. Por ejemplo, podrías no querer entenderla. Podrías resistir a la enseñanza. No nada más a esta, a cualquier enseñanza de la palabra de Dios. Siempre estamos en esa posibilidad de resistir a la enseñanza de la palabra. Los dos temas constantes, ofrenda y asistencia. ¿Por qué son constantes esas enseñanzas? ¿Por qué hay resistencia de parte de la gente? Lo decimos, pero la gente se resiste a creer que es así, como lo dice la palabra. Y entonces ahí puedes estar haciendo un mal uso por aferrarte
a lo que tú quieres, a la forma en la que tú quieres seguir viviendo o a lo que tú has creído. Sería como aferrarte a creer que ayer te tenían que traer regalos los Santos Reyes Magos. ¿Ven? Ahí está la resistencia. Creer en Santa Claus, que te va a traer juguetes, o en los Reyes Magos, es exactamente lo mismo que creer que había una viborita y una manzana. Y que el pecado fue la desobediencia. Ahora, yo también podría usar mal esta enseñanza. Por supuesto. Y obviamente al decirles esto, también les dejo claro que yo no quiero usar mal esta enseñanza. Y me refiero a que es aquí donde, y esta es la parte central de esto que les estoy diciendo, es aquí donde podemos ver, comprobar, darnos cuenta, aprender, saber al respecto del corazón, de la vena, del llamado pastoral que Dios hace a las personas que Él quiere. Y entender también otra parte importante de la iglesia, del cuerpo de Cristo en general, y de la iglesia como nosotros, iglesia local. Me explico. Yo he visto a personas que predican o enseñan la Biblia. ¿Sí me escucharon lo que dije? Yo he visto, he conocido, estudié con ellos, con muchos, de personas que enseñan y predican la palabra de Dios que no son pastores. O sea, cualquiera puede enseñar la palabra de Dios y los he visto. Ellos lo saben y algunos hasta lo dicen. Yo no soy pastor. En una ocasión me tocó, no me acuerdo por qué, estuve en una reunión con mucha gente y todos o muchas de las personas le decían a la persona que estaba dando la enseñanza el pastor, y él pasó y dijo: yo no soy pastor, no me llamen pastor, yo soy maestro, les voy a enseñar, pero no soy pastor. Tenía la honestidad, ¿verdad? La claridad. Mucho de lo que he compartido, no solamente en 20 años, sino también en los últimos meses, y que ha venido a sacudir algunas cosas en nuestra persona, son datos, es información. Y esos datos, esa información, sin un corazón pastoral, quedaría en el mejor de los casos en pura información. Ustedes sabrían algo, nada más. Mucho de lo que hemos ido aprendiendo, y por eso les preguntaba hace rato, nos ha ido asombrando. Algunas veces bien, ¡wow! ¡Qué impresionante! Algunas veces no tanto, ¿cómo? No puede ser. Bien, no voy a decir quién, pero le digo a esa persona que me está escuchando, que lo digo con muy buen corazón. Alguien incluso me dijo: pastor, estoy analizando de que lo que está diciendo no vaya a ser una cosa así toda chueca. Qué bueno que haces eso. Excelente. ¿Sí? Porque de que me puedo equivocar, me puedo equivocar. Entonces, a veces sí nos sorprende y decimos: ¡ay! No era esto, pero otras veces no puede ser. O me está costando trabajo masticarlo y tragarlo. Nos cuesta entender, pero más de pronto aceptar una nueva enseñanza e integrarla a nuestro sistema de fe para que se haga una realidad de nuestra vida. Por eso les decía hace rato, si ustedes se dan la opción con el cuarto mandamiento y nada más dicen amén, pero ya saben que van a faltar en el año algún domingo, entonces no algún domingo, sino constantemente, porque algún domingo no pasa nada, ¿no? Pero que hay una constante, entonces no está integrado a su sistema de fe y a su estilo de vida, hay que integrarlo. Entonces nos cuesta trabajo aceptar, meterlo en nosotros para que se traduzca no solamente en una acción, sino en un estilo de vida, que lo hagamos siempre. ¿Quién de ustedes come todos los días? Voy a hacer una pregunta un poco más fuerte, difícil y escabrosa. ¿Quién de ustedes se baña todos los días? O por lo menos que se eche desodorantito todos los días.
Pero también báñate, amigo. Ahora, en el caso del punto en el que nos quedamos el año pasado, que empezamos a ver y que hoy vamos a retomar, ¿no? ¿Cómo que no era una víbora? ¿Cómo que no hubo un fruto? ¿Cómo que esos árboles no eran árboles? ¿No? Es una enseñanza poderosa. Y llegamos a la partecita, una partecita del megollo de todos los males de la humanidad. De ahí surge todo el mal y todos los males de la humanidad. El primer pecado en la tierra. Y entonces enterarnos de que no era lo que creíamos. Algunos a lo mejor hasta se dieron cuenta de que ni siquiera sabían exactamente bien lo que creían, que bueno. Sino que no era lo que creíamos, sino que se trató de actividad sexual entre un dragón, ser angelical caído, y el ser humano. ¡Uf! ¿Cómo? Espérate. Ahora, todo esto y todo lo demás que vamos a seguir aprendiendo no pasaría de ser una enseñanza novedosa. A lo mejor alguien pensaría una ocurrencia del pastor. Quién sabe qué anda viendo, qué cosas anda viendo ahí en internet. O eso sería en el menos peor de los casos. ¿Ya? Fíjense, si se asombran de ver unos niños corriendo, que no nos asombremos de la palabra de que todo. Repito, en el menos peor de los casos, sin un corazón pastoral, no dejaría de ser esto una enseñanza novedosa. Y ya. En el peor de los casos, podría ser una enseñanza irresponsable de mi parte. O sea, ¿qué es una enseñanza irresponsable? Decir algo sin tener el sustento, sin tener cómo demostrarlo y comprobarlo con la palabra de Dios. Sería irresponsable y podría hacer daño si no estuviera dentro del marco pastoral. Y se los voy a tratar de decir de la manera más sencilla, y esto es cuidado, y son herramientas para ustedes, que las he dado en otros momentos, pero se las sigo dando, porque es importante. Si tuviéramos que definir, si hubiera una manera sencilla de entender qué es un llamado pastoral, ¿a qué quiere decir eso? El que Dios llame a una persona como pastor, es esto que les estoy diciendo: cuidado de toda la persona. Es una capacidad que Dios da, o al mismo tiempo, y mejor dicho, en vez de o y, es una capacidad que Dios da, pero también al mismo tiempo es una carga que no es humana, es sobrehumana, que nos obliga a cuidar a la oveja. Y digo, nos obliga porque en muchas ocasiones no es que nazca de mi corazón bondadoso, no, es algo que Dios pone, que me impulsa a siempre y en todo momento tener cuidado de la oveja. No solamente cuando están pasando por algún momento difícil, sino sobre todo, primero y principalmente, en lo que les comparto, la enseñanza que les doy. Y esta capacidad o carga se aumenta ese peso en la persona cuando se trata de los pastos espirituales, o sea, del alimento espiritual que compartimos. Eso es uno de los testimonios principales que hace que una persona sepa que tiene un llamado pastoral. No tanto si estudió en un seminario, también es importante eso, pero más esta carga. ¿Sí? Los pastores sabemos que no es una enseñanza intelectual, que no son datos, sino que es alimento. Si mi responsabilidad fuera darte información, créeme que yo viviría con por lo menos el 50% menos del peso que cargo cada semana. Sería fácil, te doy los datos, te doy las citas, te doy la bibliografía y ya me desentiendo de todo. Pero no.
Esa carga es responsabilidad. Mi responsabilidad es cuidarte, guiarte con la palabra que Dios quiere darnos para este tiempo. Que Dios quiere darte para este tiempo, porque Él fue el que te puso a vivir en este tiempo. Por eso nos está revelando su revelación. Eso no solo me hace cuidar que lo que te enseñe no sea una ocurrencia mía, una interpretación equivocada o a la ligera. O sea, esta carga no me impide que solamente te dé datos, sino que también me impulsa a ayudarte, a guiarte, para que sepas qué tienes que hacer con esta enseñanza. ¿Por qué y para qué? Entonces, en este punto, ¿no? O tal vez alguien lo haya pensado, porque sí me lo han dicho, ay, pastor, ¿por qué estás enseñando de estas cosas? Alguna vez alguien me decía, en la historia de Río, me decía, ¿por qué hablas tanto del diablo y del infierno? Pues porque Jesús habló del diablo y del infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué no mejor hablas de otras cosas más bonitas como el perdón, la riqueza, la prosperidad económica? Algo bonito. Bueno, la respuesta primera es porque esto es lo que Dios nos está dando para alimentar a la iglesia, para fortalecernos. ¿De qué nos sirve saber si fue una serpiente, un dragón o un querubín y que Dios nunca habló del fruto? ¿De qué sirve en tu día a día, en tu realidad cotidiana? Y ahí es donde entra el cuidado pastoral. No solo te doy datos, no solo quiero darte datos, sino ayudarte a saber cómo todo lo que Dios nos está dando va aterrizando en tu día a día. Tú puedes, y no por mí, pero te lo digo, tú puedes tener dos cosas hoy y en todo momento con total seguridad, hasta que Dios me llame a otro lado, ¿eh? A otro lado me refiero al cielo, porque quiero ir al cielo. ¿Cuáles son estas dos cosas que puedes tener con total seguridad? Te las doy hoy. Uno, que Dios, créemelo, yo no soy, Dios es el que nos está guiando a esta palabra, porque es lo que necesitamos saber, porque esta palabra tiene el propósito de entrenarnos para los tiempos que estamos viviendo. Esta información va a ser cada vez más útil en el tiempo que estamos viviendo. Te va a ayudar a entender todo lo que está sucediendo. En estos días iniciales, millones de personas están buscando a los videntes, a los brujos, a los astrólogos, a los profetas, no de Dios, para saber qué viene. Porque todo el mundo sabe que las cosas se están poniendo terribles. No solamente por lo que sucede con los gobiernos, con la economía, sino como lo estamos viendo en lo natural, en la naturaleza y en lo sobrenatural. ¿Ya se enteraron de lo de Miami? Busquen lo de Miami. 1 de enero. Entonces, hey, acá. Millones de personas están buscando a esos videntes, a esos adivinadores, a esos brujos. Tú y yo tenemos al Creador, al Rey, al Salvador y la palabra divina que nos dice todo y nos explica todo lo que está pasando y lo que va a pasar. ¿De verdad les da alegría eso? Lo que Dios nos está dando es, con total seguridad, lo que necesitamos saber y comer para que lo que viene este año y el que sigue, y así sucesivamente. Y por eso vamos a entrar de lleno hoy a dar un pasito más y a reafirmar esta enseñanza. A ver, abran su boca todos, por favor, y digan, Señor, ayuda, usa conforme a tu voluntad al que está enfrente. Que no diga ninguna burrada. Que todo lo que hable venga de tu corazón. Ten misericordia de él y de nosotros. Ahora di con fe. Yo quiero ser una buena tierra donde tu palabra, la semilla de tu palabra,
se siembre para que dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, cada vez que hagan eso, háganlo con... Eso. Quiero decirles que no solo es una cosa, y lo vamos a ir viendo porque es prácticamente todo lo que tenemos en la palabra y en la vida, todo apunta a una sola cosa en cuanto al primer pecado de la humanidad, el primer pecado en la tierra. Y es lo que he estado enseñando. Cuando anuncié que iba a decir cuál fue el pecado en la tierra a finales del año pasado, les dije dos cosas. Va a ser fuerte, pero luego va a ir cobrando sentido. Esa es la experiencia que espero que vayamos teniendo todos, porque está por todos lados, que todo encajará. Y esa es también la intención de cada paso que vayamos dando domingo a domingo. Vamos a seguir viendo cómo es esto, cómo todo apunta a ese primer pecado. Empezamos con la palabra comer. No comas. Entonces vimos sus distintas connotaciones, pero créanmelo, eso fue solo el principio. O sea, no solo la etimología de las palabras, el significado y el uso de cada palabra nos apunta hacia el primer pecado, sino también la ciencia de la interpretación bíblica, que es la hermenéutica. Hay una ciencia, normas rigurosas a las que hay que apegarse de manera rigurosa, pero también fuera de la palabra, la historia humana. Muchas cosas que hemos sabido, aun cuando jugabas al maratón o veías documentales. ¿Y eso qué? ¿De dónde? ¿Va? Bueno, todo en la vida apunta, y en la vida y en la Biblia. Veámoslo desde el otro aspecto, desde el otro lado. ¿Cómo podríamos explicar? No se podría explicar las dos simientes, el dolor de las preñeces, la maldición a la tierra, la reacción de Adán cuando Dios lo confrontó. Eso está en la Biblia. Pero en la vida tampoco podríamos explicar por qué el sexo siempre ha sido un talón de Aquiles para toda la humanidad, en todos los aspectos. Y tal vez el foco principal de las entidades malignas, el sexo, la sexualidad, para tentar a todos, para dañar a todos, y muchísimas cosas más. Es como la cigüeña. ¿Cómo explicas que una cigüeña embaraza a una mujer? Algún día tienes que dejar esas cosas. Ahora, si nosotros vamos escuchando y recibiendo la enseñanza y con la guía del Espíritu Santo, vamos a entender o entendemos que eso va a tener sentido porque está por toda la Escritura. Y vamos a aprender por qué a nosotros, ¿sí? ¿Por qué se nos está dando a nosotros? Y vamos a ir viendo cómo todo va encajando parte por parte. Vamos a ir viendo, hoy vamos a hablar del fruto, nada más nos vamos a concentrar en el fruto. Vamos a ver algunos primeros aspectos. ¿Están listos ahí? Ok. Una de las cosas que ya aprendimos es que nunca existió un fruto prohibido. ¿Cierto? Nunca ha habido fruto prohibido. Eso es una invención. Ya olvídate de la manzana, fruto. A mí me impresiona porque la gran mayoría de todos los trasfondos teológicos o cristianos, la gran mayoría de los que hablan de esto, siempre mencionan el fruto prohibido. Dios nunca habló de fruto. Dios nunca prohibió comer un fruto, todo lo contrario. Él dijo, de todos los árboles que dan fruto, de todos los árboles que se plantan en el huerto, que echan raíces, que salen, que dan frutas y frutos, de todos puedes comer. La prohibición fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primer paso fue, no comas.
La implicación es una relación profunda, pero no es la única prueba. Ese fue el principio. El 99% de los que yo he escuchado hablar, enseñar, predicar de este tema, dicen incesantemente el fruto prohibido. Ayudémonos a afirmar esta enseñanza. Por favor, digan conmigo, nunca existió un fruto prohibido. No hay fruto prohibido. Dios nunca prohibió ningún fruto. Vamos a terminar rápido, para que vayan a su camita y se calienten. Ahí sí dicen amén, ¿verdad? Vamos a recordar algunos textos. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, al varón. Ahí está. De todos los árboles del huerto pueden comer. Nunca prohibió un fruto, una fruta, nunca. Ahí viene la prohibición. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque ese día vas a morir. Ciertamente vas a morir. Va a entrar la muerte, se va a alterar tu genética. Sí hay esa relación profunda entre tu ser humano y seres que no corresponden a tu naturaleza. Se altera. Y lo que es puro se contamina y entonces viene la muerte. La separación espiritual de Dios sí, pero también la muerte física. Entonces Dios le mandó al ser humano que comiera de todos los árboles, de frutos, frutales. Nunca hubo prohibición para esos. Pero, y también sabemos, lo reafirmo hoy, que Dios nunca mencionó frutos en su prohibición. Quien habló de fruto, la primera persona que habló de fruto fue Eva. Génesis 3:2. Y la mujer le respondió a la serpiente, o al dragón, al querubín caído, del fruto. Ahora, vamos a ver muy poquitos textos, pero toda su atención para que podamos entender, porque es fino esto. Yo ahorita les voy a decir por qué está así. Dice del fruto. Entonces, la primera vez que se menciona frutos en labios de Eva, no de Dios, la primera vez que alguien menciona fruto fue Eva, la mujer, y cuando menciona fruto, ella está diciendo algo que es correcto, es cierto. Ella es la que menciona los frutos de los árboles del huerto. Aquí está diciendo algo correcto, porque Dios dijo de todos los árboles del huerto, igual a frutales, puedes comer. Entonces, cuando se menciona la primera vez la palabra fruto, lo menciona la mujer, y lo que dice su declaración, su aseveración es correcta. Y todos sabemos y estamos claros que se está refiriendo a los frutos de los árboles frutales, de los árboles del huerto. ¿Estamos claros? Ahí no hay ningún problema. Pero ya vimos que el inicio del capítulo 3 es en realidad la culminación de algo que ya había estado sucediendo entre ella y el dragón. No es el principio, no es la primera vez que le habla. Ya todo eso ya lo explicamos. Es la culminación de la relación, de la amistad que existía entre el dragón, ese ser espiritual manifestado en este animal, que existía entre ese ser y la mujer. Solamente había dos fuentes de información, de conocimiento: Dios y esos seres espirituales, él o los dragones. Sabemos que Dios no habló de ningún fruto y tampoco habló nada de tocar o no tocar. ¿Estamos claros ahí? ¿O no? Él nunca dijo no toquen. Y tampoco dijo no toques un fruto.
Esa fue la mujer. Y lo primero que menciona es el fruto. Y la primera vez que habla de fruto, se está refiriendo a los frutos de los árboles plantados en el huerto. Su aseveración es correcta, pero ella ya estaba confundida. Ya estaba mal ella por la fuerte manipulación del dragón, la influencia del dragón, que no sabemos por cuánto tiempo la estuvo trabajando a esta mujer. Y entonces les mostré la imagen de el hebreo referente a la palabra tocar que ella menciona. Dios dijo, no toquen. Entonces, ¿de dónde le vino a la mujer decir que no debemos tocar? La única otra fuente era el dragón. Y les mostré cómo en el hebreo la palabra tocar es literalmente tener relaciones sexuales. Ella ya lo expresa con mucha más claridad. Entonces, tenemos la palabra comer, que una de sus acepciones con respaldo bíblico, por lo menos dos, en Proverbios y en Cantares, puede referirse a la relación sexual. Pero ahora tenemos la palabra tocar, que literalmente quiere decir acostarse con alguien, tener relaciones sexuales con alguien. Y alguien podría decir, pastor, pero ¿por qué Dios no le dijo así claramente, no le puso el mandamiento? Y no tendréis, así con el eis, y no tendré, para que sea más serio el asunto, y no tendré, en Reina Valera 1960, y no tendréis relaciones sexuales con el dragón. ¿Por qué no se lo dijo así? ¿Por qué no les dijo en Génesis 1:27? Fructifiquen y tengan relaciones sexuales. ¿Qué les dijo? Multiplíquense. No les dijo tengan relaciones sexuales, pero tú sabes que cuando dijo multiplíquense, ¿de qué está hablando? O sea, de que así como un jugador de fútbol que está por acá y luego por acá y luego por acá, en la media y en la delantera. No. Tú y yo sabemos que cuando dice multiplíquense, no está diciendo que declaren reciten una tabla de multiplicar. ¿Sabes a lo que se está refiriendo Dios? Pero Dios no les dijo y tengan relaciones sexuales. De la misma manera que tú no le dices a tu hijito cómo se hacen los bebés. ¿Por qué no le dices a tu hijo, a tu hijo de 5 años o de 3 años? Tu papá y yo, tu mamá y yo, ¿por qué no se lo dices? ¿Porque no es la verdad? ¿Qué quiere decir eso de que no está en edad? Inocencia, todavía no tiene, ¿no? ¿Cómo dijeron? No lo va a entender. Entonces tienes que usar un símbolo. No tienes que usar el de la cigüeña. Puedes usar el de la semilla. Entonces tienes que usar un símbolo para que entienda tu hijo. Oye, esos chamacos estaban nuevecitos. Estaban nuevecitos. No existía el libro de ciencias naturales de tercer grado de secundaria. O sea, no existía nada de eso, ni siquiera estaba la Biblia. Aún a nosotros Dios nos tiene que seguir hablando con símbolos y nos asombramos. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de Génesis, capítulo 2. Estaba todo no tenía ni polvo, no había un rayón en la humanidad, en su alma, en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Dios los estaba cuidando. Y al mismo tiempo diciéndoles, niños, multiplíquense. Les doy esa capacidad, esa bendición. Ellos cuando se empezaron a multiplicar, no tenían todas las cosas que nosotros ya tenemos en la mente.
pero Dios les dio la bendición y la capacidad. Ahora, ¿por qué integra ella la palabra tocar? ¿Qué significa tener relaciones sexuales con alguien? Por la influencia, manipulación maligna del dragón, con quien ya tenía una amistad, y él insistía en que comieran de eso que Dios prohibió, ese árbol del bien y del mal, y le dijo cuál era la razón de que comieran, para que seamos como Dios, para que seas Dios, para que puedas conocer lo que Dios no te está permitiendo conocer, porque hay algo que Dios te está ocultando, porque Dios sí conoce el mal, y lo que te va a hacer Dios es conocer el bien y el mal. Hasta ese momento ellos solo conocían el bien, y el querubín deformado era conocedor puro, si se cabe la palabra, del mal. O sea, él conocía todo el mal porque de él salió. Entonces, lo que el dragón le estaba diciendo a la mujer era, mira, tú no conoces, ustedes no conocen el mal, yo sí. Lo que te va a hacer ser como Dios es conocer el bien y el mal. Conocerlo no intelectualmente nada más, sino vivencialmente. ¿No le dijo eso el dragón a la mujer? No, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas de ese fruto, que lo sepas, que lo vivas, vas a ser Dios. Su combinación iba a producir que conocieran tanto el bien como el mal. Esa es la idea del diablo. Lo que él quería era, primeramente, alterar y deformar la máxima creación de Dios. Ya vimos por qué, porque él decía, no, o sea, yo soy la máxima creación. Quería alterar, destruir al ser humano, pero no matarlo. Esto ya lo vimos. Sino afectar a Dios, dañando a su creación, dañando a sus hijos. ¿Cómo? Un trastorno en todos los niveles de la persona. ¿Cómo se produce un trastorno en todos los niveles de la persona? Genéticamente. Y el otro propósito era llevar a cabo su propio plan, que lo tuvo desde el cielo, de ir por encima de Dios. Generar una simiente que lo llevara a la cima, al trono de Dios. Ese sigue siendo su plan actualmente. Y aquí te doy un primer punto. Todo lo que vemos en el mundo, todo va encaminado hacia allá. Todo está encaminado. Todo lo que sucede en la política, todo lo que sucede en la economía, todo lo que sucede en las artes está encaminado hacia allá. A que él construya su trono por encima de Dios. Entonces, la primera vez que Eva mencionó la palabra fruto estaba en lo correcto, porque se refería a los frutos frutales, así lo puse para que reafirmar, a los frutos frutales de los árboles del huerto. Podían comer de todos, pero ella menciona una segunda vez la palabra fruto. ¿Está refiriéndose a los frutos la segunda vez que lo menciona? Ahora, déjame decirte algo. La palabra fruto en la Biblia y en la vida, aún para nosotros, tiene muchísimos significados. No solamente es el fruto, como te iba a decir la guacamaya, no, la guayaba, la guanábana que tanto nos gusta, la maracuyá, el aguacate, no, esa es una acepción, es una de ellas. Vamos a dar un segundo paso en cuanto al fruto, un paso más adelante. La segunda vez que Eva menciona la palabra fruto, ella ya estaba confundida. Ya estaba errando. Su primera aseveración es correcta, pero ella ya estaba muy confundida por causa de la manipulación. Dios no prohibió comer de ningún fruto. Ella estaba confundida. Y cuando menciona ella la segunda vez fruto, ¿se refiere a los árboles frutales? La respuesta es no. En la misma frase, en la misma respuesta, la primera vez tiene
un significado para los frutos de los árboles que es correcto. La segunda vez ya no se refiere a los árboles frutales. Y ella estaba confundida. En su entender, ya confundida ella, cuando menciona la segunda vez la palabra frutos, ella está entendiendo, o para ella ya, el árbol que está en medio del huerto es el árbol del bien y del mal. Lo cual nos mueve a ver que ya había perdido de vista, de relación, el árbol de la vida, que era el que tenía que estar en el centro. Como nosotros perdemos la brújula semana tras semana, por eso es tan importante la disciplina de estar presentes, nos impide perdernos más de lo que podríamos hacerlo. Es tan fácil para ti y para mí que perdamos de vista que Jesucristo es el centro de nuestra vida. Es el centro, y si no es el centro, entonces alguien más va a ocupar ese centro, y no te das cuenta que cuando Jesucristo no es el centro de tu vida, ya estás poniendo en el centro de tu vida el conocimiento del mal, o sea, al querubín. Pero estás confundido y confundida. Para ti no es malo. Para ti no es malo no ofrendar. Dios debería de entender. Para ti no es malo faltar. Dios debería de entender. Porque Jesucristo no es el centro de tu vida. ¿Te das cuenta? Nosotros hoy nos perdemos tan fácil la brújula. Y si te pregunto, Jesucristo es el centro de tu vida, ¿qué me vas a decir? Pero no lo vivimos. De pronto creemos que hay alguien más en el centro de nuestra vida, aunque decimos con nuestra boca que Jesucristo es el centro de nuestra vida. Para ella, el árbol del conocimiento del bien y del mal ya estaba en el centro de su cosmovisión. Y ya nos estaba refiriendo a un fruto frutal. Génesis 1:27, que se los mencioné hace rato, no está acá. Dios los bendice, no solo con la capacidad de multiplicarse, primero les dice, fructifiquen. A ver, digan todos, por favor, fructificar. Otra vez, por favor, digan fructificar. ¿Y a qué se refería Dios? ¿A que dieran jitomates? Cuando les dijo fructifiquen, ¿esperaba que te salieran ramas? A ver, díganlo todos, por favor. Díganme entonces a qué se refería Dios. A ver, digan a producir. Entonces, digan, a ver, ayúdenme, por favor. Yo tengo, digan, por favor, la bendición de Dios expresada en la capacidad de producir. La pregunta es, ¿qué estás produciendo? De que tienes la capacidad de producir, la tienes. Pero ¿qué estás produciendo? Entonces Dios nos bendice con esa capacidad, me bendice, te bendice con la capacidad de ser productivos. Mira, hasta los más haraganes producen. Revísales el ombligo y vas a ver cómo producen una buena cantidad de pelucita ahí. Hasta el más haragán produce. Porque tenemos la capacidad de ser productivos, de generar. Y todo lo que generamos, Cuauhtémoc, todo, se le llama fruto. Si tienes un aumento, si te dan un puesto más alto en tu empresa, si te aumentan el salario, si abres un nuevo negocio, si haces mejoras en tu negocio, si te dan algún reconocimiento, el dinero es producto, es un fruto. ¿Estás de acuerdo? ¿Estoy diciendo algo equivocado? ¿Algo errado? Todo eso es producto. Ahí tú te das cuenta que tienes capacidad de producir.
Pero eso no es todo. La ofrenda que le traemos a Dios, decimos, es el fruto de nuestro esfuerzo, trabajo. Todas esas cosas significan fruto, ¿sí o no? ¿Me ayuda por favor a responderme sí o no? Entonces, ¿a qué se refirió Eva cuando mencionó la segunda vez fruto? Y hay una tercera, se la vamos a dejar para la siguiente semana. ¿Era fruta? ¿Era dinero? ¿Era algo material? Ya están dudando. ¿Era una ganancia así física? Ella le dice al serpiente, el fruto del árbol del conocimiento, es ella la que la segunda vez que menciona fruto, dice el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso no lo dijo Dios, lo dijo ella. ¿De dónde se sacó eso? Sabemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal no era un árbol frutal, ya lo tienen claro. ¿A qué se refería Eva? Con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se los voy a decir. ¿Está listo, Armando? Ay, ¿cuántos Armandos y Armandas hay? Primero, el conocimiento es un fruto en sí mismo. ¿Oyeron eso? El conocimiento es un fruto en sí mismo. Si tú memorizas la palabra de Dios, a ver quién me puede decir acá un texto. A ver, Cande, dinos un texto bíblico. Miren. El conocimiento ya es un fruto en sí mismo. Lo muestra y ¿qué sucede? Hay, no, reconocimiento. ¿Por qué aplaudieron? Aplaudieron medio aguados, pero ¿por qué aplaudieron? Es más, lo expresa su fruto, que no es una fruta, y todos empiezan, o se empieza a provocar algo ese fruto. Y dicen, wow, y le aplauden. Reconocimiento. ¿Es un fruto material? Pero eso nos demuestra su esfuerzo. ¿Sí? Entonces, si nos esforzamos y declaramos algo que conocemos, conocimiento, eso ya es un fruto. Y en el caso de la palabra, ¿cuántos te sabes? Eso fue un momento de intervención espiritual, hablen lenguas. ¿Cuántos textos te sabes de la escritura? Esfuérzate, apréndetelo y exponer eso ya es un fruto. ¿Es bueno o malo ese fruto? Es buenísimo. Ahí está demostrando el conocimiento del bien. Pero el conocimiento del bien y del mal ¿podría dar un fruto bueno? No. Porque aunque da fruto bueno, también da fruto malo y lo malo echa a perder lo bueno. ¿Sí o no? Aquí tienes que recordar, y esto es muy importante para nuestro entendimiento, la posición tan vulnerable y terriblemente difícil en la que estuvo Eva. Porque ella sola, durante quién sabe cuánto tiempo, tuvo que estar enfrentando al dragón. Imagínense nada más. Al dragón, quien fingió un interés genuino por ella, quien fingió una amistad con ella. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿y Adán? Si mujeres exitosas y millonarias son con maestrías, con reconocimientos mundiales, son presas del estafador de Tinder,
Ahora imagínense Eva nuevecita, constantemente durante quién sabe cuánto tiempo recibiendo la manipulación del mismísimo dragón, fingiendo amistad, fingiendo interés con ella. Por eso lo que vemos en Génesis 3 es ahí en los primeros versículos nos deja ver la férrea resistencia que ella estuvo oponiéndole al manipulador maligno. Lo que vemos en Génesis 3, los primeros versículos, es todavía la resistencia, ya en sus últimos momentos de esta mujer. Ella toda confundida, pero todavía seguía firme. Y le decía, no, dragón, no, amigo. No, lo que tú me estás pidiendo es que hagamos fruto, producto, obra, es que toquemos. Lo que tú me estás pidiendo que hagamos, eso de acostarnos, eso de tener lo que tú me estás diciendo, relaciones sexuales, conocernos de esa manera, tan profundamente, de tal manera que nos convirtamos en dioses. Eso no. Y la vemos resistiéndose sola. ¿Dónde estaba el otro? Eso, mira, Dios no me lo dijo a mí, pero sé que se lo dijo a él. Dios lo prohibió. No. ¿Cuántas veces esta mujer habrá dicho no? No. Y ahora viene otro elemento. Porque la palabra conocimiento, en hebreo yadá, en griego ginosko, significa, dentro de sus amplios significados, también significa tener relaciones sexuales. Por eso les digo, toda la evidencia apunta a ese pecado. En Génesis 4:1 dice, y Caín conoció a su mujer. Y le salió un hijo. O sea, imagínense, hola, mucho gusto, soy Caín, pum, sale un hijo. No. Imagínense, ya hubiéramos poblado cuántos planetas, ¿no? Y luego con nosotros que nos besamos, cuando nos saludamos. De una tendríamos camadas, ¿no? De hijos. No, porque la palabra conocimiento, ay pastor, ¿y a poco la palabra cuando Dios le dijo el árbol del conocimiento del bien y del mal también, sí? Cuando se menciona la palabra ciencia, el árbol de la ciencia o conocimiento del bien y del mal, es la palabra en hebreo da'at, D-A-A-T, Génesis 2:17. Del árbol del conocimiento, del árbol del da'at. Pero la primera palabra que me dijiste, pastor, es la palabra yadá. Sí, lo que pasa es que da'at viene de la palabra yadá, que significa prácticamente lo mismo. Dentro de todas sus excepciones, también significa tener relaciones sexuales. Y la palabra ginosko, es la palabra en griego que traduce a la palabra yadá, y la puedes ver en Lucas 1:34, cuando María le dice al arcángel, ¿cómo voy a tener un bebé si no he conocido varón? Si no he tenido relaciones sexuales con un hombre. Era virgen. En todos los casos, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 2, Génesis 3, conocimiento o ciencia, sí implica el saber algo de manera intelectual, como por libro de texto, pero también significa conocimiento profundo adquirido por experiencia y relación sexual. ¿Se acuerdan que una de las características que vimos del querubín es que él fue dotado de gran sabiduría? ¿Se acuerdan de eso? Referencia clara a que él es el árbol del conocimiento. Él tenía toda sabiduría, la que Dios le dio, hasta cierto punto. Y él con su pecado en el cielo,
trastocó ese conocimiento bueno y ahora conocía el bien y el mal. Por eso él, todo lo bueno, lo convierte en malo. Vamos al final, el fruto. Todo lo bueno lo convierte en malo. ¿El sexo es malo? Pero todos nosotros tenemos una cierta cosa ahí, ¿verdad? Con el sexo. Difícil tener una vida sexual sana. A todos. Dios le dio a la humanidad la capacidad, la bendición para multiplicarse. Y junto con ello, de amarse, de gozarse y de realizarse. Pero, miren, para dejar lugar a la duda, 99% de las parejas Dios le dio al ser humano, a ese ser humano, la capacidad de multiplicarse, declarando tablas de multiplicar. Y también le dio la capacidad de amarse, de gozarse, de realizarse. Porque cuando tú tienes una relación sexual con una persona en el orden correcto, de acuerdo a las instrucciones, es todo. Te gozas, te alegras y te realizas. Y dices, wow. Los hombres salen así como Simba, ¿verdad? Y las mujeres, bueno, son mis universos. Wow. Porque nos realizamos. En aquellos tiempos, a ver, hombres, ayúdenme, digan por favor conmigo, en aquellos tiempos, pero díganlo como hombres, a ver, como hombres productivos, díganlo, a ver. Eso, caramba. A ver, una más porque se ve bonito. Digan, 1, 2, 3. En aquellos tiempos, el límite para las relaciones sexuales no era tu mujer. Era la raza humana. En aquellos tiempos, Cuauhtémoc. Ya no. Mientras fueran humanos, ¿por qué? O sea, bueno, lo integramos, buen dato. Mientras fueran humanos con sexo que no fuera el suyo, ¿por qué? Porque había que poblar la tierra. Por eso vemos cosas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo al principio, donde Dios no está condenando eso. ¿Que era lo mejor? No. Nomás pregúntenle a Jacob a ver cómo fue tener 2 esposas y 2 amantes. Les voy a decir después por qué ya no es lo mismo que ahora. Ahora ya no. Porque entonces había que morar la tierra. Y hay más razones. Pero Dios nunca les puso ese límite. Dios no les dijo, oigan, multiplíquense solo con humanos. No, porque ellos estaban puros, estaban inocentes, tan limpios. Estaban sanos. A ellos ni siquiera por acá se les ocurría tener relaciones sexuales con algo más que no fuera un ser humano del sexo opuesto. ¿Está claro? ¿Estoy claro en eso? ¿Estamos claros? Él solo los bendijo dándoles la capacidad de multiplicarse. ¡Ay! ¡Uy! Mira nomás. ¿Te imaginas el día que lo descubrieron? Que fue el primer día que fueron creados, porque fíjense, el primer día en que fueron, sexto día y al siguiente día descansaban y a multiplicarse. ¡Wow! Señor. En su vida, que era muy larga, iba, en la vida, que fue muy larga, les iba a pasar por arriba de 10 metros, tener relaciones sexuales, conocer, tocar, comer, algo que no fuera
de su misma naturaleza. No, ni idea. Pero el dragón tomó algo maravilloso, como el conocimiento profundo, íntimo, en los 3 niveles de la persona, espíritu, alma y cuerpo. El conocimiento profundo con otra persona del sexo opuesto, y empezó su manipulación. Día tras día, hora tras hora, por un lado, por el otro, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Acaso? Por favor, vamos al huerto del Edén, por favor. Ve allá. ¿Acaso no es maravilloso esos momentos íntimos que tienes con tu varón? ¿No es lo más extraordinario, Eva? Y le decía ella, claro que sí es maravilloso. Y la remataba. Ahora imagínate conmigo. No insistas. Dios no puede querer que fructifiquemos, que demos fruto. Dios no puede querer que toquemos relaciones sexuales. Dios no puede querer que fructifiquemos conociéndonos, relaciones sexuales. Tú y yo, dragón, Dios no puede querer que tú y yo tengamos ese nivel de conocimiento como lo tenemos Adán y yo. Dios le dijo a mi varón que nos íbamos a morir. No vas a morirte. Con sus capacidades y las mías van a ser como Dios. ¿Qué digo Dios? Más que Dios. Y entonces sucedió. Comieron, tocaron, conocieron, se relacionaron, intimaron y se hicieron uno con ese árbol. Y aquí es importante que tengamos clara una cosa. Nosotros vemos una progresión de la maldad en el tiempo de vida que tenemos, que todo va degradándose cada vez más. Y en ese sentido, para nosotros, en el pedacito que nos tocó vivir, la maldad progresa. Hoy vemos cosas peores que hace 10, que hace 15 años. Pero, acá todos, por favor, no se me distraigan. Pero hemos visto, ya lo enseñamos, que en realidad nosotros no vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. Nuestro futuro es un regreso al pasado. Los días finales serán como los días de Noé. ¿Por qué como los días de Noé? Porque nunca ha habido tanta maldad como en los días de Noé. ¿Qué quiero decir con eso? Tanto en el cielo como en la tierra. Toda su atención acá. Tanto en el cielo como en la tierra, el primer pecado fue todo lo malo que pudo haber sido. El primer pecado, tanto en el cielo como en la tierra, no fue el inicio de una maldad que progresaba y que ahora está peor que antes, no. El primer pecado en el cielo y en la tierra fue todo lo malo que te pueda caber en la cabeza y más. No fue progresivo. El diablo no fue de a poquito a más. El diablo no pecó en el cielo siendo un querubincito chiquito y ahora es un señor viejo y ya peca más grande, más fuerte. No. El diablo en el cielo y en la tierra pecó en todo lo que se puede haber pecado. El querubín pecó con toda la maldad y los actos de maldad que pudo haber hecho cuando se rebeló en los cielos, es lo mismo que sucedió en la tierra. Lo que pasó en ese jardín fue lo peor de lo peor. Por eso, desde semanas atrás he venido diciendo, no voy a hablar de un acto sexual.
Lo que sucedió en ese jardín fue lo peor de lo peor. Y no sabemos cuántas veces pudo haber pasado. ¿Cómo lo sé? Por lo que les acabo de mencionar, el diablo es diablo. No se anda con materias seriadas. Él tira a matar. Pero también por Génesis 6. Aquí viene el sustento de lo que estoy diciendo. La gran maldad que llenó la tierra en Génesis 6 fue un incremento progresivo de la maldad, no en su intensidad, sino en su extensión. En otras palabras, lo que se describe en Génesis 6 es lo mismo que pasó en Génesis 3, pero a gran escala, extendiéndose por toda la tierra. Lo mismo, pero extendido. Si hay un elemento más que te voy a explicar en otro mensaje, pero te lo menciono, que es cuando Dios le dice a ellos, después de haber pecado, cuando los llama a cuentas, les hace una pregunta, entre varias, y les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Y esa palabra enseñar implica un proceso, no una acción súbita. La segunda vez que Eva mencionó el fruto, se refería a lo que de tocar, comer, relacionarse, podía salir. El fruto, la obra, el conocimiento per se. Y entonces, cuando ya su resistencia ya no pudo más, llegó el cataclismo a la creación de Dios. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol, el del bien y del mal, se está refiriendo, era bueno para comer, para relacionarse, porque no está hablando del fruto, y que era agradable a los ojos, la convenció. Y árbol codiciable, lo que me está ofreciendo, yo lo quiero, para alcanzar lo que él tiene y que yo no tengo, sabiduría. Pero hay sabiduría maligna. Y tomó de la propuesta, del fruto. Tomó, comió, y ahí viene la más fuerte. Y dio a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Saben qué quiere decir eso? Por supuesto, esto no lo vamos a ver hoy, esto lo tenemos que ver y le tenemos que dedicar todo el tiempo. Ay, mis queridos, humanidad entera, ¿ante qué estamos aquí? Entiendan el proceso. Esa mujer sola, enfrentando al dragón, llegó un momento en el que ya no pudo más. La obra maligna tuvo éxito. ¿En qué sentido? Que fructificó, produjo algo, la convenció finalmente. Y ahora, sabiendo todo lo que ya sabes, todo lo que has aprendido, mira lo que dice la Biblia de este momento entre ella y el dragón. Y tocó, no solo tocó, lo tomó, y de su fruto, y tomó de su fruto, del producto de toda esa obra maligna, de toda esa manipulación, de toda esa influencia maligna. Dijo sí, tomó y comió, lo hizo parte de ella, lo hizo parte de ella. Todo lo que hemos aprendido en una sola frase. ¡Pum! Ya no hubo resistencia, ya no podía más. Todo. Repetido 3 veces en un solo versículo, reafirmado 3 veces. ¿Por qué está así escrito? Porque eso sucedió quién sabe cuántas veces, pero fue todo
todo lo que podía haber sido, todo lo que eso significa, todo lo que te quepa en la mente, en la cabeza y más. Porque ese dragón es el que tiene el conocimiento total del mal, junto con el bien. Por eso te hace hacer lo malo presentándote lo bueno. Por eso tú y yo estamos expuestos a creer que lo que hacemos es bueno y en realidad es malo. Quedamos confundidos como esta mujer, y por eso es necesario que conozcas la palabra pura de Dios para que no te confunda. ¿Por qué todo irá cobrando sentido, mis queridas ovejas, amigos, hermanos? Porque lo que logró el diablo, ayuda por favor allá, lo que logró el diablo fue corromper, afectar, torcer, distorsionar al ser humano. Distorsionó la imagen de Dios, corrompió a quien había sido creado a la imagen de Dios, corrompió, echó a perder a la máxima creación, y con ella nos enseña la Escritura. Ahora vas a entender, todos, a toda la creación. ¿Por qué, Cristo? La creación también cayó junto con esto. Esas son de las cosas que ahorita ni se imaginan, pero que sucedieron cuando le da al varón de comer y él come junto con ella. Así, Selene, así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Logró corromper a toda la creación, comenzando con la máxima. Echó a perder la imagen de Dios. A esa corrupción, a esa contaminación, Dios le llamó pecado. Eso es pecado. Por eso, el pecado está en tu ADN. El pecado no viene a tu vida cuando pecas la primera vez. Pecas la primera vez, haces un acto de maldad porque ya traes el pecado en tu ADN. Por eso todo el mundo necesita ser salvado. Por eso todo el mundo necesita un Salvador. Y por eso la máxima obra de la iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo, que es lo único que da salvación. No sé si estás viendo que si yo hago la pregunta de qué nos sirve todo esto, ya te di una primera respuesta. Mis queridos y queridas, si no conocemos qué fue lo que sucedió ahí, no vamos a poder predicar el verdadero evangelio. Por eso incluso para algunos de los que están acá el evangelio es intrascendente, no son las buenas noticias que son. Y no solamente es predicar el evangelio, sino dar explicación correcta a tus familiares y a tus conocidos de por qué estamos perdidos. Eso fue lo que logró el diablo. Introducir en el ser humano la corrupción a un nivel tan profundo que todo ser humano que viniera después de ellos iba a traer el gen que nos echa a perder, que nos destruye desde dentro, que nos distorsionó. Por esto es que no existen personas buenas. Por esto es que todos nos desviamos, todos. Por eso es que todos o ninguno de nosotros podemos hacer lo bueno. Y aquí es donde está el centro de todo. Si tú entiendes esto, vas a ir corriendo con Dios. Por eso es que no se trata de que hagas cosas buenas. Si tú estás aquí, la causa
la única causa por la que estás acá tiene que ser que el Espíritu de Dios lo produzca en ti. Porque de otra manera te vas a cansar. Por eso no llegas a tiempo. Por eso para ti es fácil no estar. O por eso estás acá, pero te duermes, te distraes, te vas. Porque es algo que estás produciendo tú. Y todo lo que tú produzcas va a ser bueno, pero también por eso tú mismo te echas a perder lo bueno que haces. Por eso llegas al punto en que te das por vencido contigo mismo, porque no pasan ni 5 minutos y ya estás destruyendo lo bueno que hiciste. Todos tenemos este gen corruptor. Por eso es que nadie se va a salvar por obras. Porque por muchas obras buenas que hagas, las vas a contaminar. Por eso es que tú no vienes aquí buscando cambiar. Tú vienes aquí porque ya cambiaste. Déjame decirlo de otra manera, para ir por el proceso. No es que tú hayas cambiado. Tú estás aquí porque ya te cambiaron. Y no te cambiaron de afuera para adentro. Por eso Jesucristo dijo, necesitas nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es lo único que puede quitarte ese gen corruptor. Es la única manera en que una persona pueda cambiar. Ese es el evangelio, nacer de nuevo. Tú vienes aquí, tú debes buscar, tú debes ver, analizar que si estás aquí es porque ya naciste de nuevo. El que tú vengas, ofrendes, sirvas, tiene que ser un fruto, un producto resultante de tu nuevo nacimiento. Por eso, cuando Dios creó al primer ser humano, cayó. Era cuestión de tiempo, porque sus obras, sus frutos, los producían ellos. Pero ahora, en Cristo, los que nacemos de nuevo, nosotros no producimos nada, sino que es el fruto del Espíritu. Por eso el ser humano, ese primer ser humano, Dios le dijo, fructifica tú. Dios sabía que lo que era cuestión de tiempo para que en un momento lo que el ser humano produjera iba a venir ya contaminado. Sea sembrar la tierra o sea tener hijos. Y por eso tú no encuentras en el Nuevo Testamento nada, ni a Jesús, ni a Dios diciéndole al ser humano fructifica, sino que le dice al ser humano que el Espíritu, que mi Espíritu produzca a través de ti. No son tus obras. Son las obras del Espíritu. Por eso no se trata de que tú trates de ser mejor, Alex. ¿Sabes cuál es tu única responsabilidad? Y hacia allá nos está dirigiendo el Señor.
a buscarlo a Él de tal manera, con este entendimiento, decirle: produce en mí tu fruto, en mí. Lo que yo no puedo hacer, hazlo tú. Nuestra labor, nuestra responsabilidad es asegurarnos, tú, de ti, que eres una persona que naciste de nuevo. Y mira lo que te voy a decir. Tu responsabilidad diaria, constante, es asegurarte de que el árbol de la vida está en el centro de tu vida. Que te asegures que no es el otro. Porque si el árbol de la vida, Jesucristo, está en el centro de tu vida, entonces el fruto, no el tuyo, el del Espíritu, va a estar en ti. Se va a notar en ti. Y cuando el Espíritu de Dios produzca en ti lo que tú no puedes producir, vas a recibir reconocimiento de todos los que te ven. Van a decir: ¿qué? ¿Candy? ¿Nadia? Pero si no podía llegar a tiempo, o sea, todo el tiempo se le hacía tarde. Y ahora le gana a Héctor. Y no fue un domingo, todos los domingos. ¿Qué pasa? Oye, pero si yo la conozco, yo lo conozco, no es así. Y van a ir contigo y te van a decir: oye, ¿por qué estás haciendo? Y vas a decirle: no sé. Porque no soy yo. Es el Espíritu de Dios que está produciendo en mí. Tú no vas a poder dar una ofrenda mayor este año por ti. Te va a dar miedo. Vas a hacer 1 más 1 y no te van a salir las cuentas y vas a decir no. Pero cuando el Espíritu de Dios produce en ti fe, es uno de sus frutos, vas a decir claro, porque Él, y entonces las cosas van a empezar a suceder. Cosas que no habías visto, que no habías oído y que ni siquiera te habías imaginado. Por eso Jesús dijo: cómanme. Está diciendo que lo mordiéramos, que lo agarramos a chupetones, a mordidas. No, estaba diciendo: déjame estar en ti. Es lo mismo que la sexualidad sin sexo. Le quitamos esa parte que es el regalo de Dios para ti y para mí, de la forma correcta, y nos quedamos con el que tú seas en mí y yo en ti. Por eso es que la vida cristiana no se trata, ojo con esto, perdónenme que me está extendiendo, pero Dios me está poniendo esto. Por eso la vida cristiana no se trata de que tú le pidas a Dios que vaya contigo, que te acompañe. Perdóname por lo que voy a decir, pero Dios no es un escort. Por eso no se trata de que le pidas y Él te dé. La vida cristiana no se trata de que Él responda a tus oraciones. La verdadera vida cristiana es que Él viva en ti, tú en Él. Por eso ese en Cristo. Por eso el que está en Cristo no tiene condenación. No queremos que Dios vaya a nuestro lado, ni siquiera de piloto, no. En mí, en ti, siendo uno solo, Él y tú y Él. Esa es la vida en Cristo. Por eso todo el tiempo es en el Nuevo Testamento es en. Tú y Él y tú, mucho mejor que en el huerto del Edén.
Por eso es que Él es el único camino. Porque es el que va en el camino. Todos los días. No es que tú camines por el camino. Es como en el aeropuerto. Los tramos esos, como escaleras eléctricas, pero que no son escaleras, sino que van planas. ¿Y qué pasa cuando vas ahí? Vas más rápido y con menos esfuerzo. El que va en Cristo, claro que camina, claro que da 2 pasitos, pero avanza. ¡Wow! Porque va en Cristo. Te sube como el elevador, con todo y tus cargas. Y cuando te subes al elevador, burro de ti si la sigues cargando. Las dejas ahí, porque estás en Cristo. ¿Quieres tener un año de productividad extraordinaria? Tienes que estar en Cristo. Por eso su sangre, porque necesitamos un ADN nuevo. Porque entiéndelo, por más virtuoso, virtuosa que seas, todo lo que hagas tú se va a echar a perder. ¿Y sabes quién lo va a echar a perder? Tú. ¿Qué palabra nos está dando Dios para este año? ¿Sabes por qué te la está dando? Yo no sé si lo estás entendiendo, pero Dios nos está dando hoy una mayor bendición que la que le dio a Adán y Eva. A ellos les dijo, fructifiquen. A ti te está diciendo, yo quiero fructificar en ti. Imagínate el produciendo a través de ti. Todo, no dejes afuera nada. Espiritual, emocional, física, material, económica, laboral, todo produciendo a través de ti. Ay. Ya vieron que todo esto que le estoy diciendo no está acá. No lo tengo escrito. Esto Dios te lo está dando. Porque quiere que te acerques a esta mesa. Y perdónenme, pero en espíritu no se puede comer el pan y tomar el jugo que está acá. Yo quiero que vayan al negocio de Cande a echarse una torta de esas gigantescas y sabrosas en espíritu.